Okay, so good morning, everybody. My name is Luisa. I use she, her pronouns. And I wanted to thank you for taking time to listen about a feminist perspective about illegal US sanctions against Venezuela. It's a narrative that oftentimes isn't conveyed when we talk about illegal sanctions, but it's really important because, like so many social issues, it disproportionately affects women. But before I go into that, I do want to explain the translation. So, simultaneous interpretation is available during the presentation, but in order to enable the function, once you join the session, which you've joined it, you should click on the globe icon in the lower right end of your computer screen and select the language that you want to listen to. So our panelists will be speaking in Spanish. So you would hit the English function. And if you're joining from a mobile device, you click on the ellipsis marks that display the additional options, and then you pick the one that you want. So that's how that functions. And so to just briefly give an introduction, I was part of the historic delegation to Venezuela with DSA, myself and 7 other members of DSA. I am on the steering committee of the International Committee, and I've done Venezuela solidarity work for a couple of years now. And I just want to give a personal message. Again, thanking you for being here, but also saying that if I'm being honest, illegal sanctions against Venezuela, they are horrible and miserable, and they are murderous, as we'll hear from our panelists. But they were the least interesting aspect of Venezuela. The reason why I wanted to learn more about the state in its transition towards socialism was because that's what I was interested in. I was interested in the internal debates that were happening, the policies that were passed, how democracy was reimagined in Venezuela as a result of the revolution. It wasn't illegal sanctions, right? I see the illegal sanctions as just another blunt instrument of Western imperialism, and particularly US imperialism. But what I realized going there is the extent to which it affects day-to-day life. I myself, at some point at the very end, I just got mildly sick, but even then that was difficult to kind of take care of. So even as somebody who's done solidarity work for years, even I had to go there to understand that. And then I realized that, the reason why the United States targets Venezuela is to make sure that we don't understand in the United States what is possible under socialism. And that's why you should care. I mean, we should care because sanctions hurt people. I mean, it kills people. It's another form of warfare. So there's that aspect in the sense that we all feel a sense of international solidarity towards comrades across the world. But also, I think we need to understand how it impacts our psyche. And again, it's the United States government trying to dampen, trying to make the Venezuelan socialist project seem like a failed project. And I don't think that that's the case. At least that's what I saw in my time down there. So again, thank you. And we really excited to hear from our panelists. Oh, briefly, we had a third panelist too, Maria Russian, but she came down with a kind of serious illness. And so so that just leaves more time to hear from our other panelists. So with that, I will pass it off to Leo. Thank you so much, Luisa. And I'm going to speak briefly in Spanish just to go over the interpretation in Spanish in case there are people connecting. Bienvenidos a todos y todas. Está disponible la opción de interpretación simultánea para poder utilizarla en caso de estar en una computadora de escritorio
por favor hacer clic en el icono del mundo en la parte inferior derecha de su pantalla, luego seleccionar el canal de idioma de su preferencia y en caso de hacerlo desde un dispositivo móvil, presione los 3 puntos para que se desplieguen las opciones adicionales, seleccione interpretación de idiomas y el idioma que usted prefiere y listo. Well, with that out of the way, hopefully everyone is in the right interpretation channel and can understand us. Again, I want to thank Luisa and also David Paul for organizing this event, and of course the DSA for holding this timely webinar. And I say timely because, you know, we've had really some interesting developments. Well, not interesting, that's maybe the wrong word. Some rather sad developments in the last month or so. A week ago, Cape Verde extradited Venezuelan diplomat Alex Saab to the United States, which caused a suspension in the dialogue between the Bolivarian government and the extremist sectors of the opposition. I should also mention that over the past month, we learned that the Biden administration has blocked Venezuela from accessing its special drawing rights. This is $5 billion in funds in IMF special drawing rights, and these funds were approved to, you know, combat the pandemic and its economic effects. And really, this is this blocking of the SDRs is a de facto sanction. It's why when we talk about sanctions, we really should use the term unilateral coercive measures, because sanctions aren't only things that come from the state, the Treasury Department or Congress, but they're also executive actions that affect Venezuela's economy deeply. Today, we have the pleasure of listening to 2 people who are going to share the feminist perspective on human rights in Venezuela in the context of the hybrid war waged by the United States against the people that have been, over the past 20 years, that have been kind of realizing this really incredible experiment in democracy and socialism, but also this experiment has been feminist. And so with that, I'm going to introduce Lucrecia Hernandez from SUDES to kick off this discussion. So Lucrecia is a good friend. She's a lawyer from the university, studied in the University of Buenos Aires in Argentina. She has a master's in criminal law from the University of Barcelona in Spain. She has a master's in the criminal system, the penal system, and social problems from the University Pompeu Fabra in Barcelona, Spain. She's a specialist in human rights and critical studies in law from the Latin American School of Public Policies. And she's a professor in the master's program for human rights of the Bolivarian University in Venezuela. Currently, she's the director of SUDES, the social organization dedicated to the study and defense of human rights. And she's also the director of Argos, the International Observatory for Migration and Human Rights. You can follow SUDES on Twitter at SUDESDDHH. I'll put that in the chat. And you can follow Argos at Argos, OBINT. Lucrecia, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer de manera particular a Luisa, a David, por invitarnos a este importante evento y poder discutir y analizar con ustedes el día de hoy cuáles han sido las afectaciones del bloqueo económico, financiero y comercial que hoy vive en nuestro país y cómo ello ha venido afectando de manera directa a las mujeres en nuestro país, ¿no? Yo voy a hacer una presentación, la voy a compartir en este momento y después si quieren hacemos algunos ciclos de preguntas y de respuestas, poder ir revisando las dudas, las inquietudes, las recomendaciones que ustedes tienen, ¿no? Yo quería empezar con esta lámina que refiere un poco a cuál es la orientación, cuál ha sido el plan, cuál ha sido la dirección del gobierno de Estados Unidos en torno a Venezuela, ¿no? Es una declaración del Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos del año 2018. Dice, debemos tratar esto como una agonía, una tragedia que va a seguir hasta que finalmente llegue a un final. Y si podemos hacer algo para acelerarlo, debemos hacerlo, pero no debemos hacerlo entendiendo que esto va a tener un impacto en millones de personas que ya están teniendo dificultades en encontrar alimentos y medicinas. No podemos hacer esto y pretender que no va a tener ningún impacto. Tenemos que tomar una decisión dura
el fin deseado justifica este severo castigo. Y esto creo que un poco da cuenta de toda la orientación que desde el inicio del bloqueo contra nuestro país ha venido sucediendo. Y como comentaba Luisa al principio de su intervención, el tema de las medicinas y el tema de los alimentos ha sido uno de los sectores que más han sufrido los derechos humanos, que más han sido vulnerados como consecuencia de esta política injusta, criminal, ilegal contra el pueblo de Venezuela. Ustedes habrán escuchado que el gobierno venezolano denunció en el año 2020 ante la Corte Penal Internacional al bloqueo porque los elementos del bloqueo, los elementos que caracterizan la aplicación de estas medidas coercitivas unilaterales se corresponden con los elementos tanto subjetivos como objetivos de lo que la Corte Penal Internacional en su estatuto y particularmente en el artículo 7 denomina como crímenes de lesa humanidad. Tenemos que este plan sistemático se ha venido estableciendo desde el 2014 de manera formal, aun cuando desde el mismo sistema de Naciones Unidas se dice que el bloqueo empieza desde mucho antes, desde el 2005, de acuerdo a distintos informes que el gobierno de Estados Unidos presentó en contra de Venezuela, o que pone a Venezuela en la lista como los países vulneradores de derechos humanos, países que no luchan contra el narcotráfico, contra el terrorismo e inclusive en el caso de la trata de personas que no tienen ninguna política en la trata de personas. Nosotros lo situamos desde el 2014 de manera ya formal contra Venezuela. Pero ¿qué es lo que quiere este plan sistemático? Plantea que hay que sustituir el proyecto sociopolítico que se viene aplicando en el país desde 2019. ¿Y eso cómo se hace? A través de un ataque a la economía, a asaltar el poder político en Venezuela para cambiar el gobierno, pero también a través de una política de saqueo económico al país. Es decir, fundamentalmente a través de medidas que se aplican para el robo de los recursos que tiene el país, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y es importante recordar que Venezuela tiene una de las reservas más importantes de petróleo del mundo, pero también de oro, como también de otros recursos naturales como el agua. Entonces, como decíamos, ¿qué es lo que tiene como finalidad? Las grandes riquezas y los recursos económicos del pueblo, y persigue vulnerar el derecho del pueblo venezolano a su libre determinación. Se quiere tener injerencia en los asuntos internos del país, ¿no? Y genera obviamente todo ese plan sistemático sufrimiento en la población y particularmente en los sectores que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad, o como nosotros decimos, los sectores más vulnerados en la sociedad. Y también este bloqueo tiene efectos extraterritoriales, ya que se aplica fuera del territorio del país, tanto a personas como personas naturales o personas jurídicas que están fuera del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Y constituye todo esto lo que el Estatuto de Roma define crímenes de lesa humanidad. Nosotros hemos venido desde nuestra organización haciendo una sistematización de las medidas estas formales que nosotros hemos denominado formales porque están asentadas en leyes, en decretos, en actos administrativos y, digamos, son más fáciles de rastrear porque estas medidas no formales, que decimos que pueden ser más de 300 medidas, a veces resulta difícil para las organizaciones sociales, para la sociedad civil, determinar cuando hay una acción que constituye o que está dentro de este plan sistemático de bloqueo. Por decirle que una aerolínea se vaya del país, se va también porque hay un plan definido, pero no hay una acción, digamos, que se pueda arrastrar, un instrumento jurídico que uno pueda rastrear y determinar que
forma parte de esta acción de bloqueo. Por ejemplo, en el caso de las farmacéuticas, Venezuela ya lo vamos a ver, es uno de los países, en Venezuela, digamos, más del 60% de los medicamentos que requiere para la subsistencia se importan de los países que hoy están bloqueados. O antes también del bloqueo, habían transnacionales asentadas en el país que cuando inició este bloqueo se fueron y abandonaron el país, y bueno, y eso generó desprotección y digamos, desabastecimiento de medicinas en nuestro país. Las acciones de bloqueo tienen, digamos, abarcan un gran abanico de acciones, pero fundamentalmente, ¿a qué se dirigen? A obstaculizar el normal desarrollo del comercio internacional y nacional en los países, ¿no? Privándolo de lo que es las relaciones comerciales, de los bienes y los servicios esenciales, ¿no? También el bloqueo de cuentas, de operaciones financieras, como hablaba Leo, el congelamiento y la retención de recursos en los bancos internacionales, de las reservas, como en el caso de Venezuela, de las reservas de oro que están en el Banco de Inglaterra, han sido congeladas, retenidas, y no se han devuelto todavía. Pero también hay otra gama de acciones que tienen que ver con la prohibición del ingreso al territorio del Estado a determinadas personas, la prohibición de sobrevuelos aéreos, y eso ustedes han podido ver en lo que ha sido fundamentalmente el plan Vuelta a la Patria, que es un plan gubernamental a través del cual el Estado destina recursos económicos de manera gratuita para las personas que se encuentran en situación de movilidad humana y desprotección en algunos países de la región, y el Estado los devuelve a la patria de manera completamente gratuita, pero ha tenido el Estado venezolano grandes dificultades en algunos países, por ejemplo, en Perú, donde no dejan aterrizar los aviones que van a buscar a esas personas que se quieren devolver a Venezuela. También ha habido embargos de armas, de la venta de armas, como por ejemplo casi todas las medidas aplicadas por la Unión Europea, y eso también genera desprotección digamos, en el sistema de seguridad nacional y de la defensa del territorio, ¿no? Y también a través de acciones diplomáticas, cuando hemos visto la ruptura de relaciones diplomáticas o el retiro de embajadores del Estado venezolano en otros países. Como les decía, nosotros situamos, voy a dar una explicación general para después entrar al tema de las mujeres, pero creo que es importante también como un marco general del tema de las medidas coercitivas, ¿no? Nosotros situamos el inicio formal del bloqueo con esta ley del Congreso de Estados Unidos de diciembre del 2014, que es una ley, la ley 113-278, que va a prohibir cualquier tipo de transacción económica con el Estado venezolano a toda la ciudadanía norteamericana y demás personas que se encuentren bajo esa jurisdicción, empresas públicas, empresas privadas, sociedad civil, personas, etc., ¿no? Y prevé, digamos, severas sanciones a quienes incumplan esta prohibición. Digamos, este es el primer acto formal que dice: no se puede tener relaciones con el Estado venezolano, ¿sí? Eso, por supuesto, va a ir generando una cantidad de instrumentos, de acciones que van a ir especificándose, van a ir se van a ir concretizando lo que se denominan las sanciones selectivas o sectoriales, es decir, las que se aplican a determinado sector de la economía. Después de ello, yo no voy a hablar de todas en general, pero el gobierno, la anterior era una ley del Congreso, esto es órdenes ejecutivas, que son como decretos de excepción que se dictan, a partir del cual se dictan 7, el más conocido es el que dicta Obama, el expresidente Obama, que decreta a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad y la política exterior de Estados Unidos. Pero después empiezan a dictar unos que empiezan a acercar la economía venezolana, a dificultar la venta de oro, a dificultar la transacción de la criptomoneda
que creó el Estado en medio de una situación de crisis financiera, y una de las más fuertes se dictan en 2019, que directamente se van a cercar y apropiar de los activos de la empresa estatal PDVSA en Estados Unidos. ¿Por qué es importante estas últimas dos órdenes ejecutivas? Porque Venezuela se sostiene, y toda la política pública, la inversión social se sostiene en función al ingreso de divisas por parte de la venta del petróleo venezolano. Más del 95% de las divisas que requiere el país provienen de esa venta. Entonces, si nosotros atacamos la venta de petróleo como atacamos la industria petrolera, eso va a tener toda una repercusión en toda la política pública, y eso obviamente va a tener un efecto en los derechos humanos del pueblo venezolano y de manera particular en los sectores vulnerados o vulnerabilizados. Este es un gráfico solamente para que vean cómo ha sido, digamos, ese ataque a la industria petrolera. Como les decía, desde el 2014 vemos que hay un pico que se venía levantando. En estos momentos aquí, digamos, el precio del crudo empieza a bajar, pero en el 2013 sube, y después a partir del 2014, los 56.000 millones de dólares que ingresaban por la venta de divisa al Estado venezolano empiezan a decrecer de manera abrupta hasta llegar en 2020 a 477 millones de dólares. Es decir, hay un decrecimiento del ingreso de divisas muy fuerte en el país, y eso por supuesto tiene un impacto inmediato, directo en los derechos humanos del pueblo venezolano. Después está lo que comentábamos, el tema de la apropiación de ingresos, de la apropiación del dinero de transacciones comerciales que hacía el Estado venezolano con distintos proveedores en el mundo, compra, venta de alimentos, de insumos, de maquinarias, de software, que muchos bancos se empiezan a quedar con ese dinero. Entonces, tenemos más de 7.000 millones de dólares que se encuentran bloqueados en bancos internacionales, y más de 130.000 millones de dólares en pérdida, que yo creo que pueden ser inclusive muchísimo más de 130.000. En el caso del derecho de las mujeres y cómo esto ha impactado, bueno, es muy difícil contarlo sin haberlo vivido, pero creo que podemos dar algunas ideas en torno, ya Laura lo explicará con más detalle, que trabaja de manera específica en ese tema, pero podemos dar, digamos, algunas ideas generales sobre este impacto. Uno de los impactos fundamentales ha sido en torno al derecho a la salud y la protección, digamos, de la libertad de la mujer, la libertad de elegir, la libertad sexual de las mujeres, ¿no? Y uno tiene que ver con la disponibilidad en el mercado farmacéutico, también en los centros de salud, de anticonceptivos, de cualquier tipo de anticonceptivos, orales, preservativos y otros medios de planificación familiar, y también los altos costos. Yo lo divido en dos porque, digamos, en un primer momento del bloqueo, el problema fundamental se encontraba en el acceso, porque no había, ¿no? Hoy el problema fundamental es que hay, pero los altos costos llevan a la imposibilidad de acceso o un acceso a veces discontinuo de esto, ¿no? Esto que por supuesto produce incremento en los abortos inseguros, embarazo a edad temprana, en uno de los problemas, digamos, importantes que existe en el país, y métodos de esterilización que a veces, por supuesto, afectan la libertad de elección cuando estos se presentan como la única opción para que los hombres y las mujeres se puedan cuidar y no tener hijos, ¿no? Me voy a ir apurando porque ya voy 15 minutos. Tengo 5 minutos más, Leo. Si puedes hacerlo en 3, mejor. Ok, entonces, como yo le digo, ya Laura lo va a especificar, el tema de los embarazos a temprana edad, que es uno de los problemas fundamentales. Nosotros tenemos una población muy joven en Venezuela, y obviamente la falta de recursos económicos genera también
índices muy elevados de embarazo. El tema de la mortalidad materna es otro de los aspectos fundamentales. Teníamos, digamos, unos sistemas muy buenos de detención y de apoyo antes del 2013, y eso, digamos, ha venido disminuyéndose con la falta de equipamientos en los centros de atención, el congestionamiento del sistema público y, digamos, la falta de control de las mujeres en el embarazo. Pero también no solamente el derecho a la salud ni el derecho a la alimentación, el tema del derecho a la participación. En Venezuela, digamos, los niveles de participación de las mujeres se han elevado considerablemente durante los últimos 20 años. Todas las estructuras de organización popular están dirigidas por las mujeres, pero lamentablemente en los últimos años, como ha habido una modificación en los sistemas de vida, en la vida cotidiana, digamos, las mujeres, que la mayoría en nuestros sectores populares son cabezas de hogar, tienen que destinar, digamos, su tiempo a la búsqueda de alimentos, a mejores precios, a llevar los niños a la escuela, a un transporte insuficiente, que hay que dedicarle mucho más tiempo para hacer las actividades normales que lo que teníamos que dedicarle hace unos años atrás. Como decía, todo este bloqueo ha impuesto en la vida cotidiana toda una reorganización del tiempo que supone unos procesos de adaptación que, bueno, uno se puede adaptar, pero si no tienes un transporte público, llevar los niños a la escuela, que antes te demoraba 15, 20, 30 minutos, hoy puede llevarte hasta 2 horas, ¿no? Y afecta también en el caso de las personas, de las mujeres, por ejemplo, con discapacidad. Toda esta afectación del transporte y todo eso ha supuesto más confinamiento de las mujeres en el hogar porque no pueden salir por las dificultades del acceso al servicio público por los transportes, ¿no? Y por supuesto un efecto psicológico que causa la incertidumbre de, digamos, la mujer cuando se empieza a desmejorar su calidad de vida, no consigue los alimentos, no consigue los medicamentos, el transporte se hace difícil, todo eso genera efectos psicológicos y no deseados. Y por último, el tema de la migración venezolana, que bueno, es un tema aparte y muy complejo, pero digamos en Venezuela los patrones de movilidad humana son muy distintos a las regiones, y aquí en Venezuela, a diferencia de otros lados, migra la mujer. Los estudios que nosotros hemos hecho desde SUBE nos hemos podido dar cuenta que no es el hombre el que migra, se asiente y después trae la familia, sino que en Venezuela es al revés, es la mujer que migra, se establece y luego trae a la familia. Ya para finalizar, siempre digo, y me hace acordar una película cubana muy bonita que habla sobre el bloqueo y las mujeres. Dice, vivimos en un país bloqueado, pero nosotras no estamos bloqueadas, ¿no? Entonces, hemos logrado una resiliencia que es difícil contarla sin haberla vivido, ¿no? Y aunque el camino, dice, no es lineal, hemos buscado soluciones alternativas y nos hemos reinventado, fundamentalmente basada en la lucha por la solidaridad, en el estrechamiento del lazo, en los sectores, en las comunidades, ¿no? La ayuda mutua, pero fundamentalmente con la paciencia y con la calma que caracteriza al venezolano y a la venezolana. Muchas gracias. Thank you so much, Grecia, for that really great presentation. I think one of the takeaways for me is that the sanctions program on Venezuela is so vast, and I really appreciate the work SUDES has done in breaking it down and helping people understand how long it's been going on and the different dimensions that it takes. And not only the different dimensions that it takes, but also the different dimensions in which Venezuelan people are affected. I think at the end of your presentation, it becomes clear that, you know, women are affected most of all, and that this is, I mean, that sanctions in this sense are extremely patriarchal. Despite then, you know, unfortunately, just last week we had Senator Bob Menendez call them a peaceful tool, which is an absolute joke for anyone who's lived under sanctions. Before I introduce Laura Franco, I just want to mention briefly a little bit about Fundalatin, which we were going to have Sister Maria Eugenia Rusian speak for Fundalatin, but as Luisa mentioned at the beginning, she's a little ill. But I just want to mention that Fundalatin has done a really great job in accompanying the victims of this hybrid war. Because, you know, while the social indicators can tell you that thousands upon thousands, I mean, there was one study that said 40,000 Venezuelans died under the first year of Trump sanctions alone.
but it's hard to put a face or a name to those victims. And Funda Latin works really well and works in particular with children with chronic or complex diseases who have seen their treatment interrupted because of this hybrid war by the US. You can follow their work on Twitter at Funda Latin. That's FUNDALATIN. And now it's my pleasure to introduce Laura Franco. She's a good friend. Laura is a lawyer and militant feminist and activist for the human rights of women. She's also a member of the United Socialist Party of Venezuela. She's the founder of the feminist communication platform, The Fifth Wave, which has a website, YouTube channel, and social media to promote the feminist struggle in Venezuela. I'll drop the link for The Fifth Wave in the chat in a moment. Laura has held leadership positions in various institutions of the Bolivarian government, such as in the Directorate of the National Women's Institute, the Directorate of Social and Political Affairs of the Interior Ministry. She combines her feminist militancy with a post at Venezuela's Foreign Ministry and as the Director of Exchange and Cooperation of the Simón Bolívar Institute for Peace and Solidarity Among Peoples. Muchas gracias, Laura, por estar con nosotros. Please go ahead. Muchísimas gracias. Un saludo para todas y todos. De verdad estoy muy agradecida por esta invitación, por esta programación que han organizado las compañeras y los compañeros del Comité Internacional de DSA, especialmente a mi hermana Candy, Luisa, a David y bueno, Leonardo, que está también apoyando para que este programa se cumpla en su desarrollo y su objetivo. Desde la Venezuela bolivariana reciban de nosotros un caluroso abrazo revolucionario. También agradezco a las compañeras Claudia y Elixa que nos están acompañando con la interpretación. Y por supuesto un abrazo a mi hermana Lucrecia y bueno, unas felicitaciones enormes por toda su incansable labor y a todo el equipo maravilloso de Sures. Es muy importante y también agradecemos darle la perspectiva feminista a este análisis porque ya lo hemos dicho, ya lo han dicho todos quienes me antecedieron, todos y todos, que somos las mujeres, las niñas y los niños en Venezuela los que más han sufrido en dimensiones exponenciales todos estos últimos años los efectos negativos de las medidas coercitivas unilaterales. Por tanto, es clave tener esta perspectiva al momento de analizar la situación de asedio que vive el pueblo venezolano. Las medidas coercitivas unilaterales también, recientemente en un foro sobre este análisis, un profesor, un académico decía que deberíamos llamarlos también medidas extorsivas, ¿no? Porque son medidas que le han dado una luz verde a un gobierno extranjero para controlar los bienes y las riquezas de mi país, e intervenir cuentas, robar los fondos que son del pueblo venezolano, los que deberían ser usados para garantizar nuestros derechos humanos. Estas medidas, como ya lo ha dicho mi compañera Lucrecia, son antijurídicas, son contrarias al derecho, son ilegítimas, son ilegales y constituyen delitos, tanto por el robo de los recursos ya incuantificables, porque son millones y millones de dólares que ha perdido la República Bolivariana de Venezuela por esta agresión, como por la afectación de derechos humanos que sin dudas la convierte en acciones delincuenciales. Las medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas sanciones, son un gran negocio hoy. Es la forma que tiene el imperialismo estadounidense de legitimar el robo de estas riquezas de Venezuela e incluso de condenar a los empresarios que están comprometidos con este país, como es el caso de Alex Saab, que bueno, no es el tema de hoy, pero creo que es muy importante que quienes nos escuchan hoy al menos se lleven la idea del nombre, la referencia de lo que está pasando hoy con esta situación de haber agredido, de haber secuestrado a un diplomático venezolano que además es un compañero que estaba cumpliendo funciones que permitieron sortear de alguna manera, burlar los mecanismos que imponen este bloqueo criminal a nuestro país. Intervienen en países como el mío y en otros países del mundo en nombre de una supuesta libertad y de una supuesta democracia. En realidad lo que quieren es acabar con el movimiento popular que ha estado en una forma verdadera expandiéndose sistemáticamente en nuestro país y practicando una verdadera democracia protagónica durante décadas.
en Venezuela. Es tan cierto que sus fines son estos, que la instrucción que giró el presidente Biden a principios de este año, en enero de este año, acerca de revisar la política de sanciones, tiene ya un primer avance, del cual conocimos en días recientes, el pasado 18 de octubre, cuando se publicó un informe del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos con algunas recomendaciones acerca de cómo hacer más efectiva la herramienta de las sanciones estadounidenses. El objetivo de acabar con gobiernos, movimientos populares y soberanía para reemplazarlos por regímenes títeres y serviles al imperialismo estadounidense no ha cambiado durante la larga época Obama, Trump, Biden. Y como decía Lucrecia, desde Bush, Obama, Trump y Biden. En ningún momento se plantea dejar de aplicar las sanciones como método para presionar los gobiernos legítimos y soberanos, sino cómo hacer para optimizar, para hacer más efectivos los resultados aspirados, siendo ahora más sutiles, porque sin duda alguna el estilo frontal de Trump no dejó buenos resultados en esta última etapa. El secretario del Tesoro, mediante un comunicado, dijo que las sanciones son una herramienta de fundamental importancia para avanzar en nuestros intereses en seguridad nacional. Por tanto, nos queda claro, muy claro, que esta estrategia no la piensan abandonar por ahora. Todo el enfoque del informe y de las recomendaciones está en cómo hacer que la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales no afecte negativamente a los grandes empresarios estadounidenses que quieren exportar su capital y sacar ganancias de Venezuela. Punto. Eso es lo que aspira la revisión de las medidas coercitivas unilaterales. No existe ninguna intención de evitar el dolor a los pueblos. Quieren hacer que las sanciones beneficien a la burguesía estadounidense y nada más. Esa es la última revisión que están dando las sanciones, cuando en un principio los pueblos del mundo veíamos un poco con optimismo el tema de que Biden decidiera revisar esa forma de política exterior de los Estados Unidos, del gobierno. Y bueno, pensábamos que podría haber algún cambio, pero este último informe nos deja claro que no es así por los momentos. Por tanto, aún en la dura situación que atraviesa la humanidad, producto de la pandemia COVID-19, continúa la estrategia de las sanciones, continúa el silencioso genocidio que se aplica contra el pueblo venezolano. Por eso las mujeres venezolanas denunciamos ante el mundo que las sanciones son un crimen de lesa humanidad que causan dolor y sufrimiento a una población civil, a un pueblo entero cuyo único pecado ha sido reafirmarse en la idea de que somos un pueblo digno, un pueblo soberano, un pueblo que tiene el derecho a la autodeterminación, donde los problemas que existen en nuestro país, nosotros somos del principio de que esos problemas los tenemos que resolver entre venezolanas y entre venezolanos, y no con intervencionismos, ni con amenazas, ni con agresiones de ningún gobierno extranjero. Por eso, ya cayendo más en el tema que nos convoca hoy, y con ese abreboca que nos hacía la compañera Lucrecia, nosotras siempre es muy difícil hablar de las agresiones a Venezuela en un contexto además de guerra híbrida, como bien lo decía Leonardo, que son agresiones simultáneas, sistemáticas. Cada semana la coyuntura de nuestro país está cambiando permanentemente y tenemos que estar respondiendo sistemáticamente a esas agresiones. Entonces, solamente para hacer aquí un esquema corto, breve, de cómo las medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo son una forma de guerra contra el pueblo venezolano que especialmente afecta a mujeres, niñas y niños. Siempre reiteramos en todos estos espacios donde nos invitan a dar nuestro testimonio de lucha y de resistencia del pueblo venezolano, que todas las guerras, sean convencionales o no convencionales, siempre son profundamente misóginas y patriarcales, como bien lo decía Leonardo, porque ponen a las mujeres, niñas y niños como botín de esas guerras. En el caso venezolano, las medidas coercitivas unilaterales implican muchas violencias,
amplían las brechas de desigualdad social y de género, fomentan la feminización de la pobreza y le arrebatan a las mujeres y niñas su derecho inalienable a vivir una vida libre de violencia y de opresiones. Desde que comenzó esta forma de guerra contra Venezuela, la guerra económica ha tenido como fin precarizar la vida de las familias venezolanas, sometiéndolas a la supervivencia, a la lucha por los derechos más básicos como la alimentación, la salud, de los servicios públicos, todos estos alcanzados en medio de nuestra revolución bolivariana. Es decir, nosotras estamos pasando de una agenda estratégica por la construcción del socialismo con carácter feminista, con un gran aliado que fue nuestro presidente Hugo Chávez, que se declaró feminista, y la continuidad de esa declaración por parte del presidente Nicolás Maduro. Toda esa agenda estratégica de las mujeres ha tenido que estar detenida durante estos últimos años porque nos someten a estar en la lucha por la sobrevivencia. Esto ha sido evidentemente persiguiendo un objetivo, que es desmoralizar y desmovilizar a las mujeres venezolanas, que somos, sin duda alguna, la vanguardia política y la principal base social de apoyo histórica de la revolución bolivariana. Atacan a las mujeres jefas de hogar, como lo decía Lucrecia, en nuestro país, al menos el 40% de los hogares tiene como jefa de hogar, como pilar fundamental a la mujer venezolana. Atacan a las jefas de hogar, a las grandes movilizadoras, a las grandes lideresas de todas las estructuras sociales que han nacido al calor de la democracia participativa y protagónica que vivimos y ejercemos día a día en Venezuela, en los gobiernos territoriales como consejos comunales y comunas, en los comités locales de abastecimiento y producción, que es una política, un programa social de gobierno y del pueblo para combatir los embates de esta guerra económica criminal, las misiones socialistas, que son programas sociales que abarcan desde el acceso a la vivienda digna, como el acceso a la educación, el acceso a distintos programas que sostienen de alguna manera la política de justicia social de nuestro gobierno, aún en estas condiciones adversas. Cuando atacas la alimentación del pueblo venezolano, atacas directamente escondiendo los alimentos o poniéndolos a precios inalcanzables, estás agrediendo directamente a las mujeres y a las madres venezolanas. Cuando impides que el Estado adquiera medicamentos para tratamientos de todo tipo, pero en particular los especializados para enfermedades crónicas como el cáncer, por ejemplo, en un país donde las principales causas de muerte por esta enfermedad son cáncer de mama y cuello uterino, estás agrediendo principalmente a las mujeres. Cuando desaparecen de los anaqueles de las farmacias y comercios las píldoras anticonceptivas, los condones y cualquier método de control y planificación familiar, estás afectando directamente la autonomía sobre la sexualidad de las mujeres y su salud integral, teniendo como efectos el incremento de embarazos no deseados, embarazos en adolescentes, infecciones de transmisión sexual, mortalidad materna, entre otros. Estás violentando a las mujeres. Cuando la guerra económica sistemática incluye también un aspecto de guerra psicológica, de presión, de incertidumbre, de frustración, todas esas tensiones explotan en los hogares venezolanos, incrementando los índices de violencia contra las mujeres y niños. Esto ha sido sistemático y es un registro que está público. Los exhorto a buscar en las fuentes en Venezuela para que vean cómo estos índices de violencia se han incrementado los femicidios en los hogares venezolanos, y todo esto en un periodo específico, el periodo de la guerra, el periodo de las sanciones, de las medidas coercitivas unilaterales. Cuando gracias al bloqueo y las medidas coercitivas unilaterales se incrementa desproporcionalmente las labores de trabajo de los cuidados, afianzando la división sexual del trabajo, expresadas en largas filas que hacen las mujeres para acceder a comprar alimentos, medicinas, gas, agua y productos de primera necesidad, estás afectando a las mujeres venezolanas. Como lo decía Lucrecia, cuando promueves la migración económica, generando condiciones de vulnerabilidad en las migrantes, que sobre todo son mujeres, sobre todo las más pobres, haciendo crecer los casos de trata de explotación laboral
y sexual de mujeres, niñas y niños, sumándole a estos femicidios registrados de migrantes venezolanas en los países receptores, donde deben enfrentarse a estigmas de todo tipo, entre las cuales destaca la xenofobia, la aporofobia y la discriminación, es otra consecuencia de este desproporcionado ataque contra Venezuela. También hacen una guerra mediática contra el pueblo estadounidense, no solamente contra el pueblo venezolano, también contra el pueblo estadounidense, que hoy, bueno, hemos querido compartir este testimonio con ustedes, hermanas y hermanos. El objetivo es convencerles a ustedes de que todo el daño que hacen las sanciones unilaterales estadounidenses contra mujeres y familias venezolanas son culpa del gobierno legítimo y constitucional del presidente Nicolás Maduro Moro por algún tipo de mala gestión de gobierno. El imperio trabaja con sus lacayos venezolanos, con los proimperialistas aquí en Venezuela también, incluso los que parecen buenos y progresistas, como los que aparecen en las páginas del New York Times, con fines de sabotear, interrumpir y derrotar la solidaridad internacional entre nuestros pueblos y los movimientos que han crecido mucho en los últimos años, en los últimos tiempos entre nuestros pueblos. Esas relaciones de hermandad, esas relaciones de solidaridad, eso también persiguen atacarlo a través de la guerra mediática. El bloqueo informativo es uno de los más criminales porque persigue aislarnos, persigue impedir que los pueblos del mundo conozcan de nuestro modelo, lo que decía Luisa al principio. Creo que nuestra forma de democracia, nuestras legítimas luchas, todo esto está negado en los grandes medios de comunicación, no existe. Por el contrario, lo satanizan. Por eso decimos que esta es la verdadera amenaza que representa la revolución bolivariana. Un modelo de justicia social efectivo que se sostiene aún con bloqueo y pandemia. Y un ejemplo concreto de eso ha sido el ejemplar manejo de la pandemia COVID-19 en nuestro país, donde el número de contagios y muertes es de los más bajos de la región. Esto solo se explica con la sensibilidad de un gobierno-pueblo, porque para nosotros es una relación permanente, pueblo-gobierno, profundamente humanista y socialista, donde el ser humano está en el epicentro y no el libre mercado. Ya para finalizar, reiteramos la denuncia de que nuestros derechos humanos fundamentales siguen siendo vulnerados, amenazados por la política imperialista, injerencista de las medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo. Las medidas coercitivas unilaterales son una violación flagrante de los derechos humanos que causan dolor y sufrimiento al pueblo venezolano, de forma especial y particular a las mujeres, niñas y niños. Las medidas coercitivas unilaterales son violatorias del derecho internacional y del derecho del pueblo venezolano de vivir en paz. Aún en estas condiciones de adversidad, las mujeres venezolanas seguimos en pie, defendiendo nuestra dignidad y nuestra soberanía. Entendemos que solo defendiendo nuestra soberanía, nuestra revolución y nuestro modelo que nos hemos dado nosotras y nosotros mismos, es que vamos a poder superar estas adversidades. Aprovechamos este espacio para hacer un llamado a nuestras hermanas, a nuestros hermanos del mundo entero, a rechazar y combatir esta agresión a Venezuela. Mantener activas y fuertes nuestras redes de solidaridad es fundamental, porque solo los pueblos unidos vamos a poder derrotar este régimen imperialista de odio, miseria y destrucción. En Venezuela hay un pueblo que resiste, compañeras y compañeros, un pueblo que lucha, un pueblo que no se subordina a los intereses foráneos. Por eso, con el comandante Hugo Chávez decimos: queremos que el gobierno imperialista termine de aceptar la realidad. Venezuela se liberó y se liberó para siempre. Venezuela no es ni será más nunca una colonia norteamericana. Chávez vive, la lucha sigue, una y mil veces venceremos, compañeras y compañeros. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Thank you so much, Laura. Thank you also, Lucrecia. And of course, thank you to our interpreters, Yalitza and Claudia. If you are interested in organizing around Venezuela, and that's kind of the whole point of this webinar, please fill out this form. Luisa put it in the chat, but the link is bit.ly/VZLA interest. bit.ly/VZLA interest.
Now we have, I think, another 10, 15 minutes. We're going to go a bit over just to have time for Q&A. I see there are already some questions in the Q&A. I'm going to take the first two together, or ask the first two together as they're somewhat related. There is a question about feminists who speak out against the Maduro government, feminists who are in the opposition. Is their free speech restricted? And secondly, how does the percentage of women leaders in the PSUV and government compare with the percentage of women in the opposition parties? I don't know, Lucrecia and Laura, either one of you can answer either of these questions. Yo preferiría que Laura la responda. Sí. Bueno, más o menos lo que capté de la interpretación es que como si hay alguna censura o alguna sobre las mujeres que se oponen a Nicolás Maduro, al gobierno. Y bueno, totalmente no. En nuestro país hay plenas libertades políticas, plenas libertades para quienes se manifiesten en contra, en este caso, del gobierno. Más recientemente, el 28 de septiembre, tuvimos una marcha grande, multitudinaria en Venezuela por la legalización del aborto en nuestro país, que en el país no está legalizado. Y bueno, esa marcha tenía mujeres de todas las tendencias políticas protestando por un derecho que creemos que nos asiste, que es un debate nacional, es un debate en nuestro país sobre ampliar nuestros derechos sexuales y reproductivos, y es una demostración de cómo va el movimiento y cómo pueden ser incluso recibidas mujeres de diferentes tendencias políticas en la Asamblea Nacional por los diputados y las diputadas, exigiendo pues una mesa para trabajar en este sentido. Eso es una realidad en nuestro país. Muchas de las mujeres que se oponen al presidente Nicolás Maduro están en una línea de construcción, incluso han estado vinculándose a intentar estar en los territorios, en comunidades, que eso antes no hacía para nada la oposición. Eso es una realidad hoy. Están intentando llegar y están también participando hoy de un proceso de campaña política que tiene una expresión el 21 de noviembre, unas mega elecciones, como llamamos acá, que son las elecciones por los gobiernos regionales y municipales, y ahí están las mujeres también de la oposición disputándose los cargos de elección popular, participando activamente, abiertamente. Por el contrario, el llamado del gobierno de Nicolás Maduro siempre ha sido que la oposición venezolana tome el camino democrático, el camino constitucional, el camino de la paz, de resolver nuestros conflictos internamente y no apuesten al intervencionismo extranjero. Eso es una línea permanente en nuestro país, en nuestro debate político que hoy se ha retomado gracias a que la Asamblea Nacional el pasado 6 de diciembre del año 2020 se eligió un nuevo periodo de la Asamblea Nacional donde también participa la oposición, pero esta vez es una asamblea que sí está trabajando por el camino de la constitucionalidad. Y bueno, con respecto a la participación política de las mujeres en nuestro país, en el Partido Socialista Unido de Venezuela, la gran mayoría de las estructuras de base del partido, que son las unidades de batalla Bolívar y Chávez, que son unidades que están en los territorios, en las comunidades, en las comunas, en los espacios de todo el país, en todo el país desplegado, más del 60% de las voceras y voceros de esas instancias de participación somos mujeres. Ahora, de los gobiernos comunitarios, como los consejos comunales y las comunas, la participación política de las mujeres sobrepasa el 70%. Por eso decimos con propiedad que el gran peso de la labor constante de moralización, de formación, de acompañamiento político y de moralización del movimiento chavista, del gran movimiento chavista, lo desarrollan las mujeres en la comunidad, en los territorios. Y bueno, en estas últimas elecciones parlamentarias, casi alcanzamos el 50% de participación política en mujeres electas en cargos como asamblearias o diputadas a la Asamblea Nacional,
con un 48%. Es un récord también, porque para nosotros siempre ha sido motivo de lucha para el movimiento feminista venezolano, el movimiento feminista revolucionario, poner la bandera de la paridad política adelante. Entendemos que a través de esa bandera podemos alcanzar muchísimos más victorias en la agenda feminista de lucha. Por eso es muy importante decir que hemos avanzado en esto, porque lo que se expresa en las comunidades, de ese 70% de participación, de liderazgo de mujeres, no muchas veces llega a expresarse en los cargos de elección popular, donde siempre ha sido muy difícil superar un 30, un 25%, un 30% de participación. Por eso decimos con orgullo que aún en tiempos de adversidad, las mujeres seguimos creyendo, seguimos participando, seguimos tomando un rol protagónico. Y bueno, esperamos que en estas elecciones del 21 de noviembre también alcancemos muchos más cargos de elección popular, como alcaldesas, como gobernadoras, como legisladoras regionales y municipales. Todo es posible porque estamos precisamente en un proceso revolucionario. Thank you, Laura. And here, another question in the Q&A is, how do US sanctions in other nations like Cuba affect Venezuela? Are there efforts to organize regional supply chains within these nations to provide for trade and swap agreements? So for the example given is oil for medicine and doctors. And the second part of the question is, what other nations in Central and South America could coordinate efforts through international organizations and put pressure on banks and financial institutions to stop blocking your funds? I think you want to take this one, Lucrecia. Sí, bueno, creo que es muy importante fundamentalmente en los últimos años y durante la pandemia, lo que fue la solidaridad de los países de América Latina, pero también países de otros continentes en cuanto al apoyo a Venezuela, ¿no? Como ustedes saben, o si no se los contamos el día de hoy, durante los primeros meses de la pandemia de la COVID-19, Venezuela vivió una situación muy compleja con el desabastecimiento de gasolina, con el ataque a la industria petrolera, que eso dificultó la lucha contra la pandemia. Había las ambulancias, todo el sistema de protección civil en Venezuela no contaba con gasolina para trasladar a los enfermos, para trasladar a los mismos médicos, y gracias al apoyo de Irán se pudieron trasladar 5 buques a Venezuela, de los cuales los 5 buques fueron aplicados sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos, e inclusive los capitanes de esos buques también fueron sancionados por parte del gobierno de Venezuela, ¿no? Pero también hemos tenido la solidaridad de Cuba a través de los convenios de cooperación y de intercambio que hemos tenido con ellos, del trueque, tanto a escala pequeña, entre muchas organizaciones que también hemos truequeado, hemos intercambiado medicamentos, también hemos recibido medicamentos de muchas organizaciones a nivel mundial, pero también el gobierno venezolano ha hecho trueque de petróleo por medicina, por alimentos, y ha tenido que desplegar toda una arquitectura para poder, digamos, modificar las rutas comerciales, los socios comerciales que tradicionalmente se tenían, ¿no? Siempre es más fácil, digamos, importar de Estados Unidos, de México, de Argentina, de Brasil, que importar de Irán, de Turquía, de China, los alimentos, las medicinas, los insumos hospitalarios, porque siempre es más costoso y más dificultad para, digamos, la llegada de esos bienes al país, ¿no? Pero ha habido, digamos, todo un esfuerzo por reorganizar, digamos, los bienes, la adquisición de bienes y servicios en el país, pero también ha habido una solidaridad fuerte en las organizaciones, en los movimientos, en las plataformas de América Latina, no siempre entregando medicinas y alimentos, sino también una solidaridad en cuanto a comunicados, en cuanto a alianzas para declaraciones, apoyos en espacio de lucha
que hemos compartido, apoyo en el sistema, por ejemplo, también de Naciones Unidas, de otras organizaciones de la sociedad civil que hacen vida en el sistema de Naciones Unidas, inclusive en la OEA, hemos tenido la solidaridad de esas organizaciones, de movimientos sociales, de personas, de intelectuales, de académicos, de trabajadores, de sindicatos en el mundo que se han solidarizado con Venezuela, y eso ha sido fundamental para ese proceso de lucha contra el bloqueo que nosotros venimos viviendo desde hace bastantes años. Thank you so much, Lucrecia. And I think we have one final question from one of the organizers of the panel, David Paul. And the question is, what did President Chavez mean when he said that he's a feminist or that the revolution is feminist? Bueno, creo que en principio para nosotras es un motivo de muchísimo orgullo para nosotras en Venezuela tener siempre en nuestra memoria y en nuestro accionar presente el legado del comandante Chávez y haberlo tenido como aliado fundamental en nuestra lucha estratégica. El presidente Chávez fue inspirado por las mujeres venezolanas, por las grandes luchadoras venezolanas que durante el proceso constituyente de 1999 dieron grandes debates sobre la importancia de reflejar en nuestra Constitución los derechos de las mujeres, los derechos por la igualdad y visibilizar la participación de las mujeres activamente. Por eso nosotras tenemos un texto constitucional que ha sido redactado en un lenguaje inclusivo y no sexista, que incorpora los derechos, que es taxativo con el derecho de la igualdad, que es además amplía los derechos incluso sexuales, reproductivos de las mujeres en nuestra Constitución. Y nosotras siempre decimos que hubo una gran labor de nuestras madres feministas históricas, de las históricas combatientes por las luchas feministas de nuestro país, que lo hicieron en tiempos de mucha adversidad, en tiempos del denominado periodo Cuarta República, que fue un tiempo de la democracia representativa, donde los derechos de las mujeres eran completamente negados, y esas mujeres históricas como nuestra María León, que es hoy diputada de la Asamblea Nacional, Nora Castañeda, que hoy no está físicamente con nosotras y nosotros, y otro sinfín de mujeres que lucharon antes de que nos antecedieron, incidieron directamente en la formación del comandante Chávez, en la conciencia del comandante Chávez, para ampliar su visión de cómo debería ser verdaderamente ese socialismo. Por eso en Venezuela hablamos de socialismo feminista, por eso en Venezuela decimos que sin feminismo no hay socialismo. Y el comandante Chávez dijo una frase histórica también, que dijo que un verdadero socialista debería también ser un verdadero feminista, porque entendió muy tempranamente, al inicio de la Revolución Bolivariana, desde el año 1999, que sin las mujeres no podía haber una democracia plena, real y sustantiva. Él lo entendió claramente al principio y por eso abrazó esta lucha, por eso siempre será nuestro gran aliado, por eso nosotras las feministas revolucionarias reivindicamos siempre a Hugo Chávez como un hombre que amplió nuestros derechos y que nos acompañó a ampliar esos derechos, y que todo lo que dijo, todo lo que profesó en sus discursos y en sus alocuciones, cada vez que se refería a las mujeres, lo cumplió. Hizo que fuera parte de un gran andamiaje de políticas públicas y de institucionalidad que acompaña hoy a las mujeres venezolanas, de legislaciones que son hoy una base central para la defensa de nuestros derechos aún en esta adversidad. Y por eso nosotras y nosotros no vamos a claudicar nunca en la intención de poder concretar en Venezuela que la tarea del feminismo y la participación de las mujeres no es una tarea después que se haya logrado el socialismo y se haya logrado transformar la base económica de nuestra sociedad, sino que es una tarea que va en paralelo. Nosotras vamos avanzando hacia la consolidación de ese socialismo que queremos, también con la participación protagónica de las mujeres, y es una tarea que se construye en simultáneo y no para después. Eso es parte de lo que nos dejó el comandante Chávez, es parte, no salió de la nada, queremos siempre
insistir en eso. Es parte de un legado histórico de mujeres que lucharon antes de la Revolución Bolivariana y que incluso son parteras de la Revolución Bolivariana como proyecto histórico, y que el presidente Chávez entendió muy bien, así como la lucha de los pueblos indígenas, la lucha de los afrodescendientes, la lucha la lucha de la sexodiversidad, todos los sectores más vulnerados de la sociedad encontraron en la Revolución Bolivariana y en el comandante Chávez su gran aliado para poder avanzar en más derechos y avanzar en una vida mucho más digna y plena. Gracias, Laura. Thank you, Laura. We just got one last question in the Q&A, and we think it's a good one, so we're going to add it. Cuba joined China's Belt and Road Energy Partnership last week. Does China provide any possible economic alternatives for Venezuela in the face of US sanctions, or is it not enough? Sí, bueno, yo no sé si es que ofrece una alternativa, no sé si la pregunta la entendí bien, pero digamos el apoyo de países como China, como Rusia, como Irán, como Cuba, han sido fundamental para sortear este régimen de sanciones tan criminal que pesa sobre el país. Creo que ha sido fundamental en el caso de China, la alianza con el Estado venezolano, la alianza de distintos gobiernos en el mundo, en particular, como decía la persona que preguntó, con respecto a Venezuela. Y yo creo que esa solidaridad del gobierno de China ha sido fundamental para la lucha contra las sanciones, para ofrecer mecanismos alternativos de compras de insumos, de medicamentos, de compras de alimentos, pero también, digamos, en toda la estrategia geopolítica mundial, China ha sido un aliado a Venezuela y creo que ha sido fundamental también en muchos momentos donde nosotros vivimos, digamos, momentos de gran incertidumbre, donde nosotros no sabíamos si el día de mañana iba a haber una intervención militar contra Venezuela, y yo creo que esos aliados internacionales, como en el caso de China, han sido determinantes también para frenar y para poder lograr esta paz que estamos construyendo y estamos logrando aquí en Venezuela. Thank you again, Lucrecia. Well, actually, thank you to everyone for joining us. We're going to wrap it up now. I just want to once again thank Luisa Martinez, David Paul, and the Democratic Socialists of America for holding this really timely and important webinar. Again, thanking our guests, Laura Franco, Lucrecia Hernandez, and our wonderful interpreters, Yelitza and Claudia. Great webinar all. I hope you can really join us in organizing for Venezuela, around Venezuela. Please go to the link bit.ly/VZLA interest. Thank you, everyone.